Hoy quiero resolverles unas dudas que con frecuencia ustedes tienen y es sobre el posoperatorio de la mayoría de las cirugías que hacemos. Lo primero que vamos a hablar es sobre cómo es el posoperatorio de una cirugía que se hace con anestesia general y cómo es el posoperatorio de una cirugía que se hace con anestesia local. La mayoría de los procedimientos que nosotros hacemos lo hacemos con anestesia general. Abdominoplastia, lipoescultura, lipomarcación, lipoinyección, gluteoplastia, implantes mamarios, mastopexia, rinoplastia, lifting facial. Todos estos procedimientos los hacemos con anestesia general. Con anestesia local hacemos cirugías muy localizadas, como por ejemplo la otoplastia, la cirugía de párpados y en algunos casos cosas muy puntuales de la cirugía de nariz. Cuando un paciente se realiza cirugía con anestesia general, posterior a ella le hacemos una curación. Esta curación la hacemos la mayoría de las veces con microporo, o cuando es alérgico al microporo lo hacemos con un material que se llama Filzomul. Este material, a diferencia de algunos médicos que lo dejan durante 8 o 10 días para que el paciente lo tenga y no se bañe ni lo moje, yo le solicito a los pacientes que se lo retiren al segundo o al tercer día, algunos casos al cuarto día. ¿Para qué? Para que el paciente pueda lavar estas heridas con agua de la ducha y con un jabón antibacterial que yo le formulo. ¿Por qué hago esto? Es porque para mí la sensación de bienestar del paciente cuando se ducha es mucho mejor, no se siente enfermo. Los pacientes me dicen que los primeros días son muy traumáticos por eso, porque comienzan a tener un olor determinado después de la cirugía. Entonces les da una sensación muy diferente cuando se bañan después del procedimiento quirúrgico. Lo otro es cuando ya salen a sala de recuperación, qué tipo de dieta se le da a estos pacientes o qué pueden comer y qué no pueden comer. La limitante o qué le decimos que evite a los pacientes después de la cirugía es que evite los cítricos, la leche y la grasa durante las primeras 24 horas después de la cirugía. Que comience con líquidos suaves o con una dieta blanda y posteriormente que coma normal y que los medicamentos no los tome sino cuando ya haya tolerado bien la vía oral, o sea, cuando ya haya comido y no haya tenido ni náuseas ni vómitos. El paciente normalmente termina la cirugía y pasa a recuperación. En recuperación está por 2 a 4 horas de acuerdo el tiempo que requiera. No tenemos urgencia para que el paciente se vaya para la casa o suba a hospitalización. Aquí en Quirófanos El Tesoro tenemos 9 quirófanos y 6 camas de hospitalización. Los pacientes que requieren hospitalización entonces pasan del cuarto al quinto piso. Los pacientes que son ambulatorios simplemente se quedan el tiempo que sea necesario y posteriormente se pueden ir para la casa, ya sea en ambulancia si lo requieren o en el carro simplemente. Los pacientes tienen como comodidad en nuestros quirófanos que en recuperación tienen una sábana térmica que les permite conservar la temperatura. Una de las molestias que tienen con mayor frecuencia los pacientes es que sienten mucho frío en el posquirúrgico o que les da mucho temblor. Esta sábana térmica permite que la temperatura se conserve de una mejor manera, tenga menos temblor, entonces por eso utilizamos esto. Adicionalmente, una de las cosas que tenemos que prevenir en los pacientes es los trombos en las piernas. Los pacientes en el posquirúrgico, ya sea que se vaya ambulatoria o cuando quedan hospitalizadas, quedan con medias antiembólicas y con un compresor que va a disminuir la posibilidad de que se presenten émbolos. La mayoría de las cirugías que realizamos son cirugías ambulatorias. Solamente dejamos hospitalizados los pacientes que tienen abdominoplastia o que se hacen cirugías múltiples y pacientes que se hacen lifting o ritidoplastia para vigilar el estado posquirúrgico, la presencia de hematomas o si tienen alguna alteración hemodinámica, es decir, de la presión arterial, del pulso. Entonces vigilamos durante 24 horas el postoperatorio de los pacientes. Una vez los pacientes salen de acá, los pacientes siempre en nuestra cirugía tienen una póliza. En este momento tenemos la póliza de Suramericana, que presta un excelente servicio y puede consultar en caso de emergencia, cuando ya está en la casa, a cualquiera de estas clínicas. Primero, le decimos que nos llame por teléfono si tiene cualquier problema.
Segundo, puede venir a consultar a nuestra clínica porque está permanentemente abierta, hay hospitalización, entonces la mayor parte del tiempo hay pacientes hospitalizados. Y en caso de que le quede más cerca o que sea una urgencia inmediata, puede consultar a la Clínica del Rosario, la Clínica Las Américas o la Clínica Bolivariana. Esta póliza tiene una cobertura por un mes si se presenta cualquier complicación. En la primera semana postquirúrgico los pacientes permanentemente van a recibir llamadas, ya sea de mi asistente o mía, en la cual le vamos a estar preguntando cómo se siente, cómo va, qué dudas tienen. Toda esta información del postoperatorio se lo pasamos por escrito para que ella lo tenga claro si es una abdominoplastia que esté midiendo permanentemente el DREN, que tome algunas medidas para evitar complicaciones como caminar 3 veces al día o cada 4 horas 5 minutos para evitar los coágulos en las piernas. Si tiene durante el fin de semana, mi asistente siempre tiene el teléfono acá del consultorio y yo trabajo 24/7, así que permanentemente estoy disponible para los pacientes. No quiere decir que no los veo sino los primeros 7 días, sino que posteriormente tengo que ver a otros pacientes, entonces voy a estar pendiente de esos nuevos pacientes que he operado. Entonces los pacientes los reviso casi siempre al segundo o al sexto día y las revisiones posteriormente siguen semanalmente. Después del primer mes cito los pacientes cada mes hasta el sexto mes. La mayoría de las veces los pacientes me dicen que yo soy muy cansón o muy aburridor porque los hago venir muchas veces acá simplemente para cosas muy puntuales, pero cada detallito de esos hace la diferencia para tener un buen resultado postquirúrgico. Posterior a este primer mes postquirúrgico o después de la primera semana, los pacientes deben tener una dieta especial para tratar de mantener el peso, para tratar de mantener el resultado postquirúrgico. Porque si no tienen estas consideraciones, los pacientes pueda que no tengan el resultado deseado. En algunas cirugías es necesario que se hagan masajes postquirúrgicos, que lo pueden hacer en un spa o tenemos una muchacha que puede ir a domicilio para mayor comodidad de los pacientes. Los pacientes después de la cirugía es importante que eviten el sol durante los primeros 6 a 9 meses, porque si no se puede pigmentar las cicatrices o la piel puede quedar manchada. Es muy frecuente que los pacientes me digan, doctor, mire las manchitas que tengo a pesar de que llevo 3 meses. Yo estuve en Santa Fe de Antioquia, en Cartagena o en Miami y simplemente yo no me puse vestido de baño, pero estaba con la ropa y estuve expuesto al sol. Recuerden que la ropa no evita completamente la penetración del sol y que pueden quedar manchadas si se exponen mucho tiempo al sol, aunque tengan ropa completa, estén completamente vestidas. En algunos tipos de cirugía los pacientes tienen que tener ciertas precauciones. Por ejemplo, en cirugías de mamas es mejor evitar manejar carros durante los primeros 8 o 10 días. Las motos es mejor evitarlas durante los primeros 20 días o un mes. Los pacientes empiezan a hacer ejercicio después del primer mes de la cirugía. Tiene que ser un ejercicio paulatino. Los pacientes de abdominoplastia se toman un poco más de tiempo porque les incomoda un poquito más el abdomen para comenzar a hacer ejercicio. En el caso de cirugía de mamas es importante que la paciente lleve un brasier postquirúrgico al menos un mes, idealmente 2 meses después de la cirugía. La faja en casos de lipo es necesario llevarla por 2 o 3 meses. En los pacientes que les realizamos rinoplastia es importante evitar las gafas durante el primer mes. Si lo puede evitar durante 2 meses sería ideal porque puede quedar muy marcada en la parte donde se hacen las osteotomías. Ahí la paciente va a estar muy hinchadita, entonces es ideal evitar las gafas. Una pregunta frecuente que me hacen los pacientes es ¿cuánto puedo volver a la oficina? En la mayoría de las cirugías que hacemos nosotros, como los implantes mamarios, la mastopexia, la lipoescultura, son cirugías en las cuales los pacientes pueden regresar a los 3-4 días después de la cirugía. Porque la mayoría de los pacientes tienen actividades que son de oficina. En pacientes que hacen actividades que requieren un poco de esfuerzo, ya les digo que pidan 10 o 12 días para entrar a trabajar. Si ya tienen actividades como gimnasio, son profesoras de gimnasio o tienen actividades que requieran esfuerzo con las manos, es mejor que dejen 20 días para entrar a ese nuevo trabajo. En cirugías como la gluteoplastia con implantes, se debe evitar montar en bicicleta y en caballos al menos un mes después de la cirugía para evitar que se mueva el implante o se desplace. Es ideal evitar este tipo de actividades durante un mes.
Después de la primera semana, donde los pacientes tienen que tener una dieta alta en proteínas para tratar de recuperarse, en cirugías como la lipo y abdominoplastia es importante llevar una dieta balanceada con poca ingesta de carbohidratos y de grasas para tratar de lograr el objetivo, que es bajar de peso al mismo tiempo que moldear de manera adecuada después de la cirugía. Los pacientes que se le hace lipoinyección glútea tienen que usar durante un tiempo unos cojines cómodos para no estar sentados sobre superficies duras. Algunos utilizan flotadores, pero lo más importante es tener una superficie lo suficientemente blanda para evitar que se haga presión sobre los glúteos. Bueno, esta era la información que quería darles sobre las recomendaciones postquirúrgicas, los cuidados que deben tener para tener un buen resultado. Los invito a que vean esta información en mi canal de YouTube y en las redes, en Instagram y en Facebook. ¡Feliz día!